muchas gracias a los organizadores del encuentro por darnos la oportunidad de contarles una pequeña aventura en la que nos hemos embarcado un grupo de profesionales junto a una comunidad y junto al apoyo del Gobierno Municipal de Balcarce, y por eso decidimos ponerle como título a nuestra presentación Producción de biogás en Los Pinos, un ejemplo de sinergia entre la ciencia, el gobierno y la sociedad. Independientemente del problema energético que todos deben conocer que atraviesa la Argentina, la provincia de Buenos Aires padece su propio problema, que es el de que prácticamente el total de la energía que consumimos en la provincia de Buenos Aires es importada. Este panorama está cambiando lentamente con la implantación de algunos establecimientos de producción de energía renovable, pero todavía es un movimiento incipiente y está todo por verse, todavía no es algo de lo que estemos disfrutando hoy en día. Pero además existen en las áreas rurales de la provincia de Buenos Aires algunos problemas de infraestructura con respecto a la distribución de esa energía. La energía para llegar a los asentamientos rurales es costosa, es muy caro mantener esa infraestructura y en muchas de esas localidades la red de gas natural, de la que muchos de nosotros disfrutamos en nuestros hogares, es inexistente. Todo esto hace que las comunidades rurales experimenten dificultades de acceso a la energía. Y les propongo que se imaginen su vida cotidiana, su vida actual, con escasa energía. ¿Cómo hacen para desarrollar sus actividades diarias? ¿Cómo cargan su celular? ¿Cómo estudian de noche? ¿Cómo cocinan? Es un ejercicio interesante de hacer. Simultáneamente, la provincia de Buenos Aires también padece algunos problemas ambientales. En la provincia se desarrolla prácticamente el 40% de la actividad agrícola-ganadera del país. Estos números los puse como para ilustrar la dimensión de la importancia de la actividad ganadera en la provincia de Buenos Aires. Hoy en día existen cerca de 2.800 tambos. Solo uno está registrado en la Autoridad del Agua. Hay cerca de 1.000 feedlots, de los cuales solo 29 están registrados. Y la verdad que ese número 1.000 es una estimación porque hay muchos feedlots que no son relevables. Lo mismo ocurre con la producción de cerdos. Se estima que hay unos 500.000 cerdos en criaderos de más de 100 animales, pero una cantidad más o menos semejante en pequeños criaderos que también es muy difícil de conocer, de saber cuál es la magnitud del criadero, en dónde se ubican. Además existen unas 2.000 granjas avícolas. Todas estas producciones generan residuos que se suman a los residuos de los frigoríficos, de la agroindustria, los residuos urbanos que se producen en las comunidades rurales. Y todos esos residuos se producen en un contexto de poco o bajo control del manejo de efluentes, donde en muchas ocasiones se vuelcan los efluentes en cavas sin impermeabilizar o en terrenos simplemente para aplicarlos como fertilizantes, en una práctica que en realidad no está autorizada. Toda esta situación genera contaminación de agua, de aire y de suelo, emisión de gases de efecto invernadero. Las contaminaciones de aire por lo general se perciben como malos olores, invasión de moscas en las comunidades rurales. Y por otra parte, los productores están frecuentemente expuestos a multas y riesgos de clausura. En la Argentina, para nuestra sorpresa, para sorpresa del equipo que trabaja en el proyecto, existen 2.300 pueblos rurales con menos de 2.000 habitantes. Esos pueblos por lo general se ubican lejos de los centros urbanos donde se centraliza la gestión de la mayor parte de los servicios básicos. Por ejemplo, el suministro de energía y la gestión de residuos. Si uno combina todo este cuadro con una disminución de la demanda laboral de las actividades rurales y los bajos ingresos y baja calidad de vida que las comunidades rurales hoy en día tienen, lo que está pasando es que en los últimos 40 o 50 años se ha producido un gran éxodo de las comunidades rurales a los grandes centros urbanos. Esto tiene un efecto negativo no solo para la comunidad rural, que ve cómo su población abandona el pueblo, sino también para las ciudades que muchas veces no están preparadas para satisfacer las expectativas con que la nueva población llega a esa ciudad. Los Pinos es un caso particular de comunidad rural donde
justamente esta situación se ha dado. Los Pinos supo tener 3.000 habitantes en los años 60, es una comunidad rural que está ubicada a 16 kilómetros de Balcarce, a unos 76 kilómetros de Mar del Plata, 80 kilómetros de Mar del Plata. Es un lugar muy bonito, ubicado en la falda del Cerro San Agustín, es un lugar que les recomiendo conocer. En los últimos años fue perdiendo la población a una velocidad tal que hoy en día habitan Los Pinos 340 habitantes, de los 3.000 que existieron en los años 60. Su fisonomía es urbano-rural, se mezcla la cría de animales con los domicilios en el ejido urbano. Fue proyectada como una comunidad que iba a crecer, porque en sus momentos de gloria la actividad minera y el cultivo de ajo sostenían el desarrollo de la comunidad. La mina cerró, una estación de tren que llevaba a la gente al lugar también cerró junto con la mina, y finalmente quedó una estructura semivacía donde se distingue un diseño endamero de la comunidad. Las calles son de tierra, pueden apreciar que hay una delegación municipal, escuelas, capillas, como en tantos pueblos rurales de la provincia de Buenos Aires. En el sector periurbano de Los Pinos, como en tantos pueblos rurales, se desarrolla una fuerte actividad de cría de animales. En el caso particular de esta comunidad, hay un criadero de unas 100.000 gallinas ponedoras a 800 metros de la comunidad. Hay criaderos de cerdos, uno de ellos tiene piso de cemento, que es una tecnología, o por lo menos es una forma de criar cerdos bastante, digamos, avanzada para lo que es Los Pinos. También hay un par de tambos en un radio de 1 kilómetro. Todo esto genera un problema ambiental en Los Pinos. Los vecinos se han quejado en oportunidades de los olores y de la invasión de moscas, que sumado al hecho de que consideran que la recolección de residuos es insuficiente, genera una molestia en la comunidad, y nosotros supimos de esa molestia. Pero además, por tener dificultad de acceso a la energía eléctrica es inestable, hay frecuentes cortes y picos de tensión, y en una época esos cortes de tensión dejaban a la comunidad incluso sin agua, que dependía del bombeo eléctrico. Y por otra parte, no existe red de gas y creemos que no va a existir en los próximos muchísimos años. Sería muy costoso llevar una red de gas de la red nacional hasta Los Pinos. Por eso se nos ocurrió proponer la construcción de una unidad demostrativa de producción de biogás con el fin de solucionar simultáneamente dos problemas, el del acceso a la energía y el de la contaminación ambiental. Conseguimos para esto un subsidio del Instituto Wuppertal, que es un instituto alemán que justamente promueve la instalación de biodigestores en América Latina. ¿Y qué es el biogás? El biogás es una mezcla de gases que se produce como consecuencia de la digestión anaerobia de la materia orgánica. En realidad es una mezcla principalmente de metano y dióxido de carbono. Lo que ocurre en un biodigestor, que es el corazón de la tecnología, es muy similar a lo que ocurre en el tracto digestivo de un rumiante. El alimento es degradado por microorganismos, desde moléculas muy complejas hasta moléculas muy chiquitas, tales como el metano y el dióxido de carbono. Para que tengan una idea del poder energético que tiene el biogás, 1 metro cúbico de biogás equivale a algo así como medio kilo de gas licuado de petróleo, el gas de garrafa, o poco más de medio litro de diésel. El digestor que nosotros propusimos tiene unos 100 metros cúbicos y una planta de producción de biogás funciona generalmente como lo que les presento en esta diapositiva. El residuo orgánico llega al biodigestor. El biodigestor es un recipiente hermético, no entra oxígeno, ahí se produce la digestión anaerobia y como producto de la digestión anaerobia se genera gas en la parte superior de ese biodigestor. Ese gas, si sigue en la línea amarilla, puede ser acondicionado y puede ser utilizado para generar, por ejemplo, electricidad. En nuestro caso lo que pensábamos era que sería bueno cubrir la electricidad que asegurara el funcionamiento de la bomba de agua, o puede ser distribuido a los domicilios para que directamente se genere calor a partir de ese gas. Y además la digestión anaerobia tiene un subproducto muy interesante que es el barro de digestión, el efluente de digestión, que se deposita en la parte inferior del tanque, que tiene un valor económico bastante interesante porque es muy buen fertilizante y podría reemplazar los fertilizantes actuales.
Para poder llevar adelante este proyecto, lo primero que hicimos, considerando que era un problema tan complejo que incluía a una sociedad y a una tecnología que no está todavía adoptada en la región, lo primero que hicimos fue consolidar un equipo técnico multidisciplinario dentro del sistema científico universitario, integrado por investigadores y docentes de diferentes instituciones y de diferentes unidades académicas, y allí dentro pueden encontrar desde bioquímicos, ingenieros ambientales, psicólogos sociales, economistas, gente que sabe sobre administración de empresas, todos trabajando juntos y aprendiendo unos de otros. Pero esto no hubiera sido posible, llevar adelante este proyecto no hubiera sido posible si no hubiéramos tenido el apoyo del gobierno municipal, y ahora les voy a contar por qué, y sobre todo el interés de la comunidad en que el proyecto siguiera adelante. Hicimos un relevamiento de recursos, que es lo primero que uno debe hacer cuando plantea un proyecto de este tipo. Quiero hacer biogás, pero tengo que estar seguro de que voy a tener la materia orgánica para alimentar el biodigestor. Sabemos que tenemos residuos como para hacer 10 veces el biodigestor que estamos planteando, pero nos limita el financiamiento, por supuesto. Hicimos un relevamiento de la demanda energética. En general, en las casas de los pinos, para cocinar y calefaccionarse, se utilizan o leña o gas envasado en garrafa. Ninguna de las dos cosas son de las más ni económicas ni confortables. Con el biodigestor que estamos planteando construir, esperamos llegar a cubrir el 10% del consumo de leña y de gas de garrafa actual de los pinos. Un aspecto muy importante es que nosotros sabíamos que la comunidad de los pinos era una comunidad vulnerable, pero lo que necesitábamos era saber con qué tipo de sociedad estábamos trabajando. Entonces, caracterizamos inicialmente las características socioeconómicas de esta comunidad con el fin de evaluar, al fin del proyecto, cuál es el impacto de la instalación en esa sociedad. Y tenemos información muy interesante acerca de parámetros socioeconómicos que son relevantes para ese tipo de evaluación. Pero hay un par de aspectos que nos llamaron la atención. Entre las preguntas que hicimos en una encuesta, preguntamos si tenía la gente conocimiento acerca de las energías renovables. Y como pueden ver en la torta, en el gráfico, 3/4 partes de la población dijo que sabía o poco o nada. Sin embargo, el 96% de la gente encuestada dijo que las energías renovables le parecía un aspecto importante a considerar en la comunidad. Eso nos llamó la atención. Y la otra cosa fue que hicimos un relevamiento sobre el grado de satisfacción con respecto a la situación ambiental. Y en muchas encuestas surgió la respuesta de, bueno, la verdad que el ambiente acá no suele ser muy bueno, pero en este momento no hay tantas moscas. Esa era una respuesta habitual. Y puse ahí, no sé si la llegan a ver, la foto del auto en el que fuimos a hacer la encuesta, donde esos puntitos negros que ustedes ven ahí son moscas. Entonces, esto nos hace pensar que la misma comunidad está naturalizando el problema. Las moscas están, pero hay que convivir con ellas. De la misma manera que operamos sobre las variables socioeconómicas, lo hicimos en cuanto a los datos ambientales de la comunidad. Tomamos muestras de aire, de agua, de suelo, hicimos determinaciones químicas y conocemos la situación inicial. Lo que vamos a hacer al final del proyecto es evaluar cuál será el impacto de la instalación de la unidad en las variables ambientales. Un trabajo muy duro y para mí muy enriquecedor fue el que hicimos con la comunidad misma. Trabajamos muy fuerte en informar a la comunidad, en invitarlos a participar, en tratar de que ellos se apoderaran del proyecto. Para eso hicimos una colaboración con un grupo de la Facultad de Ciencias Exactas y de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata, que es el grupo Economía Social y Solidaria, otra economía posible. Y tal fue el trabajo que, como fruto de ese trabajo, logramos constituir una cooperativa de vecinos que va a ser la encargada de operar, de administrar y de mantener la unidad demostrativa, porque nuestra intención como grupo técnico es enseñarles la tecnología, ayudarlos a arrancar, pero sabemos que este tipo de instalaciones no prospera, no se mantiene en el tiempo si el propio interesado no la cuida. Entonces, lo que pensamos que era
importante en todo esto era tratar de armar algún modelo de trabajo asociativo que hiciera que la gente se apoderara del proyecto. En este momento la unidad demostrativa es más de ellos que nuestra. Y como no existe un marco legal que nos permita... Uy, perdón. Como no existe un marco legal que nos permita, digamos, avanzar en cada paso del proyecto, siempre estuvo la municipalidad respaldándonos. Tanto es así que tomó un terreno cedido por Ferrosur Roca, que era un terreno abandonado de la estación de tren, y lo puso a disposición del proyecto. En este momento estamos atravesando la instalación de la planta. Bueno, tengo un minuto. Bueno, básicamente nosotros nos integramos al proyecto desde INTI para poder hacer la ingeniería de detalle de la planta, que es a lo que nos dedicamos en el área de ingeniería ambiental. Nos especializamos en ingeniería de tratamiento de aguas residuales, residuos y biogás. Entonces, bueno, nuestra forma de colaborar con el proyecto es realizando la ingeniería de planta, ¿no? Se vieron varias alternativas hasta que llegamos a la conclusión que lo más ideal era utilizar un biodigestor del tipo alemán calefaccionado con una cámara de prefermentación para preparación de sustratos en los cuales se van a hacer sustratos, cogeneración de sustratos, que es la utilización de varios sustratos para la generación de biogás. Bueno, estos son unos planos del biodigestor que se está construyendo y estamos en una etapa de construcción de lo que es la obra civil de hormigonado y de instalación de equipos electromecánicos. Cabe destacar que todo lo que es la etapa de construcción de obra civil de hormigonado se está trabajando con la empresa Wimar, que es una empresa que está colaborando con el proyecto, y con la empresa QM en todo lo que es equipamiento electromecánico. Bueno, el INTI Mar del Plata cuenta con un laboratorio de biogás en el cual antes de hacer cualquier proyecto lo que hacemos es probar los sustratos, establecer un protocolo de manejo para, y después poder transferirlo hacia una planta de escala industrial. Bueno, el volumen del reactor va a tener 100 metros cúbicos, la alimentación diaria de 1.500 litros a 10% de sólidos totales. Se elige ese porcentaje para que sea un fluido bombeable. La generación de biogás con esos sustratos que se probaron es de 46,2 metros cúbicos por día. Y bueno, pues... Dos cositas más. Recibimos un subsidio de la SIC para apoyar toda la investigación que requerimos para el uso eficiente o para la utilización eficiente del biodigestor en la comunidad. Pero una arista importante además de este proyecto es la arista educativa. Nosotros queremos que este proyecto no solamente deje biogás y biofertilizante y una comunidad organizada y andando, sino que además aumente la preocupación de la población por el cuidado del ambiente y el cuidado de la energía. Los chicos de la escuela secundaria de Los Pinos hicieron su propia experiencia y fue bastante emocionante para nosotros escuchar que ellos dijeron: ahora voy a ir a mi casa y voy a decir que la basura puede ser un recurso valioso para la generación de energía. Y me parece que el mensaje más fuerte que da lo que nosotros llevamos hecho hasta ahora es que si el gobierno, la comunidad y el sistema científico académico nos ponemos de acuerdo en trabajar por un objetivo común, se pueden hacer pequeñas, grandes cosas. No. Muy bien.